Arrancamos ya con lo que nos compete, que es la presentación del libro. Presentar a quienes van a estar a cargo los dos autores del libro, Mercedes Petit. Reconstructores. Mercedes Petit, Reinaldo Zacone. La compañera y el compañero entraron en el 65 al PRT. Han trabajado años junto a Nahuel Moreno y hace más de 50 años que construyen Abrazo Partido, el partido morenista, hoy Izquierda Socialista, y la Unidad Internacional de las y los Trabajadores, Cuarta Internacional UITSI. Bueno, le doy la palabra a Reinaldo para que arranque. Rápido. Bueno, compañeras, compañeros, les comento que vengo de un homenaje que se hizo en la Facultad de Medicina a los desaparecidos que eran alumnos, médicos, trabajadores y docentes de la facultad, y entre ellos un compañero nuestro que quiero mencionar, que era gran amigo mío y que fue el que me acercó al partido, que se llama Pablo Trejo Vallejos, y que fue secuestrado en Mar del Plata en 1977 por fuerzas de la Marina y nunca más se supo de él. Él no era para los cánones nuestros tan severos, no era un militante, era un compañero simpatizante que fue figura pública en Mar del Plata, fue candidato del Partido Socialista de los Trabajadores en las listas que encabezaba Juan Carlos Coral, nuestro compañero el Petizo Páez, pero obviamente la represión no tiene un militantómetro para aplicar a cada uno, sino que recoge todo, y el compañero desapareció lamentablemente, así que quería mencionarlo porque no es de los compañeros más conocidos, de nuestros 120 desaparecidos, no es de los más conocidos, pero quería dejar en este momento, sobre todo porque fue él el que me acercó al partido. Él me acercó al partido. Bueno, les digo que en enero, recién dijo Mariana que entramos al partido en el 65. Mercedes antes que yo. Fui uno de los últimos en diciembre, porque entraron un montón de compañeros y yo dije que no, que tenían que pensarlo. Entonces, los últimos días de diciembre dije sí, voy a entrar. Entonces ya habían elegido quiénes iban a ir a la escuela de cuadros, que se iba a hacer en enero. La escuela de cuadros que dictaba Moreno. Obviamente a mí no me eligieron, semejante centrista que a último momento se decidió no va a ir. Y tranquilo, bueno, no voy. ¿Y qué pasó? El compañero que eligieron no fue. Y me llamaron por teléfono, me dicen, mira, ya empezó la escuela, no se presentó el compañero Roberto, ¿querés ir a la escuela? ¡Puf! Salí corriendo a La Plata, encima Mario Doblio me dice, compañero, viene un día más tarde. Yo no tendría que venir, le digo, bueno, no me llamaron, me llamó esta mamá, bueno, está bien, pase, entre. Y así fue que entré a las escuelas del partido que se hacían en esa época, que eran internadas. No salíamos ni para nada, ni para respirar. Y éramos unos cuantos, en una casa alquilada, éramos más o menos 15, creo, o 20, no me acuerdo bien. Estaba Jorge Mera, que ustedes conocerán, Huguito Muñoz, bueno, otros viejos compañeros. Y ahí asistí a los primeros cursos que daba Moreno, que consistían, como todos saben, él nos hacía una pequeña explicación, nos daba un texto para estudiar, y después, al día siguiente, nos tomaba y debatía con nosotros ese texto. Bueno, así me puse en contacto con lo que está en este libro.
En ese momento, sinceramente, yo que venía completamente de la calle, ni sabía lo que era el marxismo, venía del socialcristianismo, no entendía absolutamente nada, pero me cautivó y ahí descubrí el marxismo y esas escuelas que Moreno le decía que eran escuelas teóricas que tocaban parcial estos temas, una parte, acá está una parte. Bueno, nunca me hubiera imaginado en enero de 1966 que en este año 2022 íbamos con Mercedes, bajo la dirección de Mercedes, a preparar esta edición que hoy presentamos. Mercedes tuvo la fortuna o no sé qué de trabajar 17 años al lado de Moreno en su elaboración teórica y yo tuve la suerte de participar en algunas actividades ligadas a Nahuel Moreno y aprender de paso bastante. Bueno, acá veo que somos en general bastante conocidos todos, pero no obstante lo cual quiero decir unas pequeñas palabras. Primero hablemos del autor. El autor de este libro es Nahuel Moreno, que es nuestro fundador y maestro. Nahuel, que se llamaba Hugo Bresano, era su nombre civil, nació en 1924 y murió en 1987. Desde muy joven, a comienzos de los años 40, o sea, cuando tenía 16, 17 años, empezó a militar en el trotskismo. Era muy poco después de que León Trotsky fuera asesinado. Ustedes recordarán que fue en 1940 en México por un agente de Estado. Y desde esos años hasta su muerte, por más de 30, 40 años, se dedicó a la construcción del partido y la Cuarta Internacional. Las opiniones sobre Moreno son muy variadas, pero vamos a tomar dos de personalidades serias, digamos. Ernest Mandel, el conocido dirigente trotskista, pero con quien Moreno estuvo siempre en polémica, dijo de él: fue uno de los dirigentes últimos representantes del puñado de cuadros trotskistas que después de la Segunda Guerra Mundial mantuvo la continuidad de la lucha de León Trotsky. Después de la Guerra Mundial quedó solamente un puñado de cuadros, uno de los cuales fue Nahuel Moreno. Hugo Blanco, el gran dirigente de las ocupaciones de tierras peruanas, en su libro Tierra o Muerte, afirma que Nahuel Moreno es el principal teórico del trotskismo latinoamericano. Esto lo tomo en cuenta, después lo vamos a ver más en detalle. Pero para Hugo Blanco, además de un gran dirigente y formador de partidos, fue un gran teórico del marxismo. Nahuel Moreno, Hugo Bresano, provenía de una familia de clase media, radical en un pueblo de una de las zonas más ricas de la Pampa húmeda. Cuando los chicos llegaron a la edad escolar, como solía pasar en esa época, se trasladaron a la ciudad, en este caso a Buenos Aires, para que pudieran educarse, ir al Colegio Nacional y eventualmente estudiar. De esa época, Moreno personalmente dice que a él le odiaba la política y que era fanático de la filosofía y las matemáticas. No obstante odiar la política, él se agarraba a piñas con los fascistas del colegio que amenazaban a los chicos judíos. Entonces él relata que a la vuelta del colegio había un callejón sin salida donde iban y se agarraban a piñas con los fascistas defendiendo a los chicos judíos. No obstante lo cual odiaba la política. Y se dedicó a un círculo de conferencias que organizaba una profesora y en grupos de teatro. En ese ambiente se movía hasta que en uno de los grupos de teatro conoció un obrero de apellido Fagaldo que lo introdujo en el trotskismo, le habló de lo que era el trotskismo
que el trotskismo en esa época en la Argentina estaba reducido a pequeños grupos intelectuales. No era una corriente política, eran pequeños grupos intelectuales. Se interesó en el trotskismo, conoció a Liborio Justo, el hijo del presidente Justo, que fue uno de los introductores del trotskismo en la Argentina, y con sus compañeros de teatro formaron un grupo que decidió ligarse al movimiento obrero. Ellos decían que el problema de los trotskistas era que se pasaban hablando en los cafés y que había que vincularse al movimiento obrero. Y así empezaron su actividad en torno a las distintas luchas de los trabajadores a formar un grupo obrero. Ustedes tienen que recordar que era una época de grandes cambios en el movimiento obrero. Por un lado, había un aumento importante del número de obreros en la Argentina, porque había un desarrollo industrial importante, y al mismo tiempo esos obreros, que en su gran mayoría venían del campo, sin tradiciones proletarias, digamos, que no sabían que era ni el socialismo, ni el anarquismo, ni los sindicatos, ni nada, empezaron a organizarse, fueron organizados, entre otras, por una política consciente del peronismo desde el Ministerio de Trabajo, en los sindicatos por rama de producción, a diferencia de la organización anterior, que era por oficio. Entonces, esos nuevos sindicatos fueron rápidamente controlados por el peronismo. Y una pequeña minoría de trabajadores en torno al grupo de Moreno trataron de mantener la independencia política con respecto al peronismo. Bueno, ahora, eso es un recuerdo histórico. Habría que agregar que en 1948 fueron dos de esos compañeros, Moreno y otro más, en barco a Europa a asistir al segundo Congreso Internacional. El primero había sido en 1938, Congreso Internacional de la Cuarta Internacional, que fue la fundación, y el segundo fue en 1940. Y ahí quedó sellado ya la ligazón del grupo que dirigía Moreno con el movimiento trotskista internacional, que va a ser permanente desde ese momento. Ahora vamos a referirnos al problema de la elaboración teórica. La elaboración, hay una discusión, no todo el mundo, sobre todo en el mundo académico, comparte lo que dice Hugo Blanco, de que él fue el mayor teórico marxista de América Latina. Pero la elaboración teórica de Moreno tiene la característica de partir estrictamente de las realidades y necesidades de la lucha de clase, nacional e internacional, de un lado, y por el otro de la construcción partidaria, también nacional e internacional. Ese es el punto de partida, y está estrechamente ligado a esas necesidades. Por ejemplo, en el tiempo que le tocó vivir a Nahuel Moreno, el tiempo de la posguerra, se plantearon nuevos problemas al marxismo que Trotsky no había previsto, como por ejemplo el carácter de clase de las revoluciones coloniales que avanzaron hasta la expropiación de la burguesía, como en el caso de China, Indochina, posteriormente el caso cubano. Revoluciones predominantemente campesinas, apoyados en la movilización de los campesinos con el método de la guerra de guerrillas y férreamente dirigidas por partidos ejércitos que una vez en el gobierno instalaron regímenes totalitarios, dictatoriales, todo muy distinto de lo que había sido la Revolución Rusa, de democracia obrera, de organismos de democracia obrera que gobernaron por los soviets, y de amplia democracia obrera hasta que se burocratizó la revolución
movimientos revolucionarios. Entonces, para esos problemas nuevos, distintos, totalmente novedosos, es que Moreno se vio obligado a teorizar para dar respuesta, para intervenir en esos conflictos. Entonces, por eso nosotros decimos que la elaboración teórica de Moreno está estrechamente ligada a esas necesidades. Su elaboración en este último punto está plasmado en la Revolución China e Indochina, el libro que ustedes pueden comprar, y dos métodos frente a la Revolución Latinoamericana. Es la polémica con las posiciones guerrilleristas mejor expuestas por el Che Guevara, pero también boga en esa época. Entonces, como vemos, la producción de Moreno teórica no es una producción vinculada a necesidades académicas, sino a férreas necesidades de la intervención en la lucha de clases. En estas elaboraciones teóricas, al interior del Trotsky hubo una discusión permanente con la corriente, cuyo máximo representante fue Ernest Mandel, que cedía a las presiones tanto de las direcciones guerrilleras, de las direcciones nacionalistas burguesas, cedió a las presiones de la bonanza de posguerra, desarrollando el concepto del neocapitalismo, y también a la burocracia soviética y al eurocomunismo. El otro gran eje de la elaboración de Moreno fue la polémica con la caricatura del marxismo que hizo la burocracia soviética. Es muy difícil, para la gente más joven, yo creo que es difícil de comprender, porque nosotros ahora nos parece una barbaridad que haya estados en Norteamérica que prohíben la enseñanza de la teoría de la evolución. Hay varios, no es un distinto grado, pero bueno, el estalinismo era más que eso. Trotsky por eso decía que la burocracia había hecho una caricatura de marxismo. Por ejemplo, yo voy a dar algunos ejemplos, pero para que veamos la magnitud del daño que hizo al marxismo la burocracia soviética. El único arte permitido por el Estado era el llamado realismo socialista, que debía representar siempre mujeres y hombres trabajando felices en días siempre radiantes de sol. El realismo socialista no podía mostrar la realidad de la miseria en nada por el estilo, sino el canto a las bondades del régimen burocrático soviético. En el campo científico, la genética fue declarada una ciencia burguesa y perseguida, estaba prohibida la genética dentro de la Unión Soviética hasta cerca de los años 60. Y varios genetistas fueron perseguidos y desterrados a Siberia. El psicoanálisis era considerado una desviación burguesa y estaba prohibido. Y se llegó a extremos tales como perseguir, incluso fusilar o desaparecer a historiadores que sostenían el concepto de Marx, que había habido antes de la esclavitud una sociedad, una forma social, históricamente hablando, tanto en China como en Egipto, que Marx llamaba el modo de producción asiático, que se caracterizaba porque no había propiedad privada de los medios de producción y el gobierno estaba administrado por una casta burocrática que además de privilegiada, despótica y totalitaria, lo cual era muy parecido a lo que pasaba en la Unión Soviética, que no había propiedad privada y había una casta que dirigía el Estado privilegiada, despótica y totalitaria. Entonces el estalinismo
negaba y estaba prohibido mencionar eso, la existencia de esa formación económico-social, a tal punto que algunos de sus sostenedores fueron desaparecidos. Uno de ellos era nada menos que David Riazán, que era dirigente del Partido Comunista, del Partido Bolchevique, miembro del Comité Central, el fundador del Instituto Marx Engels de Moscú, que todavía existe, y una autoridad mundial sobre Marx y Engels. Ese personaje fue desterrado a un pueblito cerca de Volga y en el año 38 fue detenido, juzgado y fusilado, todo en el mismo día, acusado de Trotsky. Bueno, entonces con esto quería, no voy a contar lo de la lingüística porque está muy fácil, pero sepan que es muy interesante y se lo pierden, es algo que... Stalin decía que Stalin era un burro, según Trotsky, pero escribía. Entonces, un libro sobre lingüística donde decía que cada clase social, cada modo de producción tenía su lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje del feudalismo era el francés. El lenguaje del capitalismo era el inglés. Y el lenguaje del socialismo era el ruso. Entonces, un intelectual yugoslavo, que no estaba dentro de la Unión Soviética, por eso habló, estaba en Yugoslavia, preguntó: díganme a los señores de Moscú, ustedes han hecho la revolución socialista, tengo una duda. Marx y Engels escribieron toda su obra en alemán. Entonces, ¿a qué régimen social pertenecían Marx y Engels? Entonces, a un extremo de ridiculez se llegaba. Bueno, en 1950, Stalin tuvo una reunión con unos lingüistas que le dijeron: mire, Stalin, esto es un desastre, lo que eso tiene que cambiarlo. Y de la noche a la mañana cambiaron, se pasó toda una noche, dicen, hablando con estos lingüistas, y al día siguiente ya no se sostenía más la teoría de que cada modo de producción tenía sentido. Entonces, en ese punto, los trabajos de Moreno, la carta de Gruner, y después lo que va a explicar Mercedes, es donde Moreno intenta sacarle esa losa del cemento que disfraza el marxismo y mostrar la riqueza, la vivacidad y la creatividad del marxismo. El libro les va a resultar muy interesante y les sugiero que los que no lo compraron lo compren, porque está bastante bueno. Bueno, vamos a leer ahora el comentario que nos envía Eduardo Gruner, que no pudo estar personalmente en la presentación porque estaba comprometido a viajar. Eduardo Gruner es un destacado intelectual, sociólogo y ex docente universitario. Entre fines de la década del 60 y principio de la del 70 fue militante del PRT La Verdad y luego del PCT, que conducía el propio Nahuel Moreno. Fue vicedecano de las Facultades Sociales de la UBA y lo jubilaron compulsivamente por la edad, a pesar de la resistencia docente y estudiantil a esa medida represiva. Apoya y acompaña las actividades del PIB desde su fundación y le agradecemos mucho estas palabras. Estimadas compañeras y compañeros, lamento mucho que por cuestiones personales no he podido estar físicamente presente en este acto. Sin embargo, no quería dejar de saludar con la mayor emoción la presentación del libro de Nahuel Moreno.
cuya publicación considero un verdadero acontecimiento político-cultural. Y cuando digo acontecimiento y digo emoción, no me estoy dejando llevar por palabras fáciles u ocasionales, sino que le doy a estos términos todo su alcance. Se trata, en efecto, de un acontecimiento. El rescate de estos escritos y clases del compañero Hugo, como lo llamábamos en los viejos tiempos, rescate hecho posible gracias a lo que imagino un trabajo ciclópeo de la compañera Mercedes Petit y el compañero Reinaldo Saccone, supone contar con la posibilidad de una intervención decisiva en un momento histórico de crisis radical del capital a nivel mundial y, por supuesto, nacional. En ese contexto, estoy seguro, este libro provocará, o con toda seguridad debería provocar, toda una luz de discusiones, debates, replanteos y generación de renovados interrogantes sobre el lugar que ocupa el marxismo en la cultura y la política contemporáneas. Porque, en efecto, en una época en que las variopintas formas de la ideología dominante pretenden hacernos creer que el marxismo es una pieza arqueológica o una ensoñación utópica superada, o en el mejor de los casos, una interesante teoría del siglo XIX, digna de entrar en la bibliografía de alguna materia universitaria de historia de las ideas, pero que ya no tiene pertinencia en el reino de la política real. El libro de Nahuel Moreno viene a inquietarnos nuevamente con la enorme vigencia de algo que, como lo explica el propio autor, no es una mera concepción del mundo, según la célebre expresión de Henri Lefebvre, que podría ser refutada o darse por adoptada o anacrónica. Muy por el contrario, el marxismo es para Moreno, como es humildemente para mí, un movimiento permanente de producción material de conocimiento y transformación de la realidad. Es decir, una praxis en permanente estado de apertura, de renovación y complejización, puesto que no es una filosofía construida en el aire o en la cabeza de un filósofo, sino entretejida íntimamente con los metabolismos a veces sangrientos de la historia y de la lucha de clases. El marxismo, pues, viene a recordarnos este libro, sigue vigente, no porque sea un recetario de ideas perfectas y acabadas o de certezas irrefutables, sino porque las condiciones de su emergencia histórica no solo siguen siendo las nuestras, sino que lo son más que nunca, ya que sus transformaciones en las últimas décadas, incluyendo a la crisis que mencionábamos hace un momento, hacen que por primera vez en la historia tengamos que presenciar la posibilidad de que el capital mundializado arrase a la humanidad entera a un apocalipsis terminal. Esto es algo que Marx y Engels, o incluso Lenin y Trotsky, no podían prever en su época. Es bueno entonces que un libro como este que estamos presentando remueva el avispero y nos empuje a seguir interrogando a ese marxismo que hasta nuevo aviso es la forma de pensamiento crítico y de praxis que más consistente y radicalmente ha profundizado en el análisis de las razones por las cuales el capitalismo no se limita a ser una sociedad probadamente injusta, sino que es una auténtica catástrofe civilizatoria que conduce a la más abyecta barbarie. Lo cual, por otra parte, debería dar por definitivamente liquidadas esas argumentaciones absurdas, cuando no interesadas desde las peores de las ideologías, que hablan del fracaso del marxismo, identificándolo con el igualmente fracaso de las revoluciones que se han hecho en su nombre a lo largo del siglo XX. Por supuesto que es una tarea irrenunciable de los marxistas revisar estas experiencias, meter lo más hondamente posible el escalpelo crítico en las razones de su denominado fracaso o derrota o agotamiento o incluso traición, como lo dijo claramente Trotsky respecto del estalinismo. Pero justamente
Solo ese marxismo abierto y crítico que nos convoca Nahuel Moreno puede llevar adelante esa tarea, porque hacerla desde afuera suele tener la peor de las intenciones y aún en el mejor de los casos es el testimonio de una renuncia antes del tiempo. Renuncia, por ejemplo, de quienes se han refugiado en las tibiezas de alguna forma de socialdemocracia, de progresismo o de populismo, para seguir soñando con ser pensadores críticos, pero eso sí, retrocediendo tímidamente ante las fronteras últimas del capital. Algunos de ellos gustan de llamarse postmarxistas, un divertido síntoma que bien puede inscribirse en la lógica tanguera de la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Pues de otra manera, si son tan críticos del marxismo, ¿para qué conservar ese nombre? Y ellos sin advertir, claro está, que por las razones que venimos invocando, decir postmarxismo equivale a decir premarxismo, cuando no antimarxismo. Y bien, en este libro se encontrarán multitudes de ideas para discutir estas cuestiones y muchas otras. No es poca cosa en nuestros tiempos de dramática decadencia política e intelectual. No importan mucho los grados de acuerdo o de diferencia que se puedan tener con esta o aquella tesis que el libro expone. No existe ningún marxómetro que nos permita medir milimétricamente esas gradaciones. Lo que sí importa es que se lancen otra vez al ruedo los problemas que, como decíamos, siguen siendo acuciantes para todo marxista que se precie. Y además, no por parte de cualquiera, sino de alguien que tuvo un papel pionero en la introducción de estos temas en la teoría y en la praxis del marxismo, y particularmente del trotskismo en la historia argentina. Alguien quizás se extrañará de que se nos vuelva a proponer una definición del marxismo o un análisis detallado hasta la obsesión de la tesis sobre Feuerbach o una interrogación sobre el concepto de alienación o sobre la diferencia entre materialismo histórico y materialismo dialéctico. Pero, ¿cómo? ¿Todo eso no estaba ya resuelto? Pues no, de ninguna manera, porque, insistamos, el marxismo es un organismo vivo, una permanente transformación y crecimiento, que requiere ser alimentado con siempre renovados componentes nutritivos. Si hubiera un mensaje que pudiera desprenderse del libro de Nahuel Moreno, sería ese. Me falta tan solo justificar una palabra que usé al principio, la palabra emoción. Quizás sea una cuestión puramente personal, pero no quisiera rehuirla. Durante algunos años, entre fines de la década del 60 y principios de la del 70, yo milité en las filas del partido que el compañero Hugo estaba construyendo, por entonces llamado Carrete la Verdad, y tuve la fortuna de asistir a alguno de los cursos que este libro recupera. Fue para mí una experiencia absolutamente decisiva que dejó sus marcas hasta el día de hoy. Cualquier militancia, pero sobre todo la juvenil, es un inigualable aprendizaje de teoría y de política, pero es sobre todo un aprendizaje de vida, que, salvo para algunos tránsfugas, como los que mencionábamos hace un rato, ya no tiene vuelta atrás. Entonces, es atendiendo a esa emoción que les agradezco infinitamente que me hayan permitido hacer esta pequeña intervención. Les envío un fuerte y fraternal abrazo, Eduardo Brunner. Muy bien, le paso entonces el micrófono a Mercedes. Bueno, les agradezco por la presencia y hay unas cuantas caras conocidas. Me van a disculpar, pero para estar más tranquila voy a leer y no les voy a contar el libro, aunque tomaremos algo del primer capítulo, como diría Reinaldo, para que lo compren y lo lean.
estamos acostumbrados a que muchas palabras importantes tienen sentidos distintos. Valgan los ejemplos de marxismo, socialismo, hasta izquierda. En esos sentidos distintos hay antagonismos políticos en juego y una confusión muy grande. La burocracia estalinista que dominó a la Unión Soviética se adueñó de las palabras marxismo y socialismo. Reinaldo lo tocaba, también Eduardo Brunner. En el siglo pasado existía lo que se llamó el socialismo real. Era la tercera parte del planeta. Los países donde se había expropiado a la burguesía y gobernaban las dictaduras de partido único, así llamados partidos comunistas. Los trotskistas, aquellos países los llamábamos los estados obreros burocráticos. Y decíamos y decimos que no fueron nunca verdadero socialismo. La Unión Soviética, después de los años de Lenin y Trotsky, Europa del Este, China, Cuba. Desde 1989 se fue restaurando el capitalismo y nosotros decimos fue el fracaso previsto por Trotsky de esas burocracias enemigas del socialismo, pero se lo describió como el fracaso del socialismo y se agrandó la confusión. Hoy día las dictaduras capitalistas del Partido Comunista Chino o del Partido Comunista Cubano se siguen proclamando socialistas y marxistas. Lo mismo hacen los dictadores Maduro y Ortega en Venezuela y Nicaragua. Todo eso es falso. En el Estado español el gobierno se dice socialista, cuando esos partidos, entre comillas, socialistas como el PSOE, dejaron de serlo hace más de un siglo, también es falso. Llevando al colmo la confusión, los otros días Bolsonaro llamaba a los militares brasileños a combatir al socialismo, refiriéndose al próximo gobierno de Lula en Brasil. Ni ahora, ni en sus mandatos anteriores, Lula impulsó una política, una medida auténticamente socialista. El mismo Lula lo dice reiteradamente. No existe en el mundo ningún gobierno auténticamente socialista. En los distintos sentidos políticos que adquieren estas palabras se expresa un debate, o mejor dicho, una intensa lucha política que viene desde el siglo XIX. El enfoque que nos legó Moreno en sus cursos sigue vigente y es muy útil para despejar confusiones y aclarar los tantos en la actualidad. En el primer capítulo del libro tenemos nuestra definición básica del marxismo. Es, decía Moreno, el movimiento político y social de la clase obrera por su liberación, por liquidar al sistema capitalista en todo el mundo e imponer otro, nuevo, el sistema socialista, sin explotación y opresión, que será democrático e igualitario. Ese movimiento revolucionario de los y las trabajadores, que llamamos con Moreno marxismo, fue y es parte de la realidad social y política del planeta Tierra y ha tenido avances y retrocesos. Fue fundado por Marx y Engels, que lo llamaron socialismo científico, en la década del 40 del siglo XIX. Ellos interpretaron el funcionamiento y la historia de la sociedad humana de manera
totalmente nueva y revolucionaria para su época. Fue un antes y un después. Por ejemplo, recordemos la frase que a los dioses los inventaron en algún momento los propios hombres. Hay un largo recorrido. Marx y Engels unieron su militancia política y sus elaboraciones científicas, impulsando el surgimiento del primer partido político, obrero, revolucionario e internacionalista, cuyo programa de 1847 se ha divulgado desde entonces tanto o más que nada menos que la Biblia. Se llama el Manifiesto Comunista. Se planteó por primera vez liquidar al sistema capitalista con la revolución socialista encabezada por la clase obrera. En 1864 se fundó la primera internacional, donde estaban los sindicatos ingleses, los marxistas, los anarquistas, y luego en 1889 se formó la segunda internacional, ya sentada en grandes partidos obreros marxistas, socialistas, que eran ya de masas en varios países. Pero desde el comienzo del siglo XX, ese movimiento marxista se comenzó a dividir en dos alas: los revolucionarios y los reformistas. También fue algo nuevo. Una mayoría de la dirección de la Segunda Internacional siguió hablando de socialismo y marxismo y del propio Manifiesto Comunista, pero sustituyéndolos en los hechos y en la política. Apostó a un tránsito evolutivo y pacífico, sin necesidad de hacer revoluciones, hacia un supuesto futuro socialismo que se lograría a través de mejoras parciales, reformas, logradas conciliando con los patrones y bendecidas legalmente en los parlamentos burgueses. Ese camino sí ha venido fracasando siempre. Desde que en 1914 aquellos partidos de la Segunda Internacional que se decían socialistas y marxistas, pero eran lo opuesto, eran reformistas, se unieron a sus respectivas burguesías y llevaron a los trabajadores a la masacre de la guerra interimperialista. Se instaló desde entonces una gran sífilis en el movimiento obrero: tener al frente una dirección traidora, una dirección que trabaja para el enemigo, el sistema capitalista, pero con las banderas del socialismo. La continuidad de los revolucionarios quedó en una ínfima minoría internacionalista, encabezada entre otros por Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo. Sin embargo, en 1917 en Rusia se dio un nuevo salto inmenso, luego de una insurrección que tiró al zar de Rusia en febrero. Los revolucionarios bolcheviques fueron ganando la mayoría en los organismos de lucha y democráticos de obreros y campesinos, los soviets. Dirigidos por los bolcheviques, en octubre de 1917 conquistaron el poder esos soviets. Nació entonces el primer gobierno obrero campesino revolucionario, auténticamente marxista e internacionalista, y hasta ahora el único que existió. Así, la continuidad de los revolucionarios dio un paso adelante colosal al iniciar los primeros pasos de la construcción del socialismo en la Unión Soviética,
manteniendo la concepción internacionalista, marxista y del manifiesto comunista. El objetivo de ellos era la revolución mundial. Eran imprescindibles nuevas revoluciones como la de octubre del 17 y había que construir para eso la dirección que la encabece, los nuevos partidos comunistas. Sin esos avances, la Unión Soviética y los bolcheviques serían derrotados, decían. Con esas concepciones se fundó la Tercera Internacional, un polo revolucionario cuyo programa lo tenemos aún como guía para elaborar nuestra política en el siglo XXI. Pero ese avance no se dio. Aunque bajo la dirección de Lenin y Trotsky con la democracia obrera se ganó una cruenta guerra civil, no hubo otros triunfos revolucionarios parecidos, en particular en Alemania, y la URSS quedó sola. Esto dio lugar al crecimiento de una burocracia contrarrevolucionaria que encabezó Stalin, que desde el 24 entonces, luego de la muerte de Lenin y derrotado Trotsky, la oposición revolucionaria cambió por completo el rumbo, acabó con la democracia obrera en los soviets y el partido, abandonó el internacionalismo, como había hecho en 1914 la socialdemocracia reformista, con la bandera utópica y traidora del socialismo en un solo país. Como decía Reinaldo, la elaboración marxista la sustituyó un dogma irracional y no científico al servicio de defender los privilegios de la burócrata. El estalinismo fue una variante más poderosa aún de sífilis, mucho más fuerte y poderosa. Desde la década del 20 del siglo pasado, ¿sí?, la continuidad de los revolucionarios quedó nuevamente en una minoría heroica. Trotsky y un puñado de seguidores lo enfrentaron a ese aparato contrarrevolucionario, fundaron la Cuarta en el 38 y sus bases siguen teniendo la solidez que le dan el marxismo y el leninismo consecuentes. La extrema debilidad dio lugar a que luego del asesinato de Trotsky, la Cuarta no solo no se fortaleció, sino que entró en crisis y se dividió entre dos sectores, uno oportunista y otro sectario. La lucha de Moreno durante toda su vida fue por forjar un rumbo correcto en el trotskismo, enfrentando a la burguesía y a su agente en el movimiento obrero, el estalinismo. Su obsesión fue construir los partidos revolucionarios en todos los países y lograr la reconstrucción de la Cuarta. Ese es el sentido que con Moreno le damos a nuestra lucha en el movimiento revolucionario de la clase obrera y todos los oprimidos. Otro aspecto que encontramos en el libro y podemos destacar de los enfoques de Moreno, que señaló de pasada Reinaldo, es que como buen marxista su guía permanente para la elaboración política fue el estudio minucioso de la realidad tal cual es, sus cambios, los hechos de conjunto, con sus contradicciones y su movimiento. Nunca reemplazar la realidad por los deseos, como decía Lenin, no ignorarla o parcializarla. En la crisis en que vive el trotskismo desde hace muchas décadas, o prácticamente desde la muerte de Trotsky, a menudo tropezamos con elaboraciones que niegan, parcializan o directamente ignoran los hechos que ocurren en la realidad, facilitando así la caída en políticas incorrectas, sean oportunistas o sectarias. Con el materialismo histórico, los avances científicos de todo tipo y la prueba constante de la práctica, de la intervención en la lucha de clases, nos proponemos
interpretar el mundo correctamente, tener un conocimiento y definiciones científicas de la realidad que nos toca vivir, sea del país, del lugar de trabajo o estudio, de la lucha que impulsamos o del mundo en su totalidad. Eso es muy necesario y punto de partida de la elaboración de una política correcta. Pero, para terminar, queremos destacar el llamado final de aquella tesis 11 de las tesis sobre Feuerbach, que vemos en el capítulo 2 del libro. El llamado de Marx a transformar el mundo. No se trata de comprenderlo solamente, se trata de transformarlo. Eso también lo rescata Eduardo Brunner en su intervención que hemos leído. Eso es marxismo. Lo revolucionario que hace falta es luchar por la transformación socialista del mundo. Es abandonar la contemplación, no limitarse a las interpretaciones, los análisis del comentarista que lee los diarios y las estadísticas, la propaganda general, incluso aunque sea correcta y necesaria, para impulsar la acción revolucionaria, una política correcta, la praxis revolucionaria. Tenemos que interpretar el mundo correctamente para así transformarlo, es decir, para impulsar las luchas obreras y populares y la construcción de los partidos auténticamente marxistas y socialistas y acabar así por fin con el sistema capitalista que nos está matando. Bueno, muchas gracias.